donde el aire no sopla porque está en el punto más bajo de la tierra, donde está el Mar Muerto, y está súper caliente, es un desierto, es algo mucho más caliente que aquí, que Laredo. Bueno, ni aún así ese calor se compara. Este calor era diferente, era como un fuego que pasaba por un lado de ti. Yo empecé a ver cómo todo se quemaba, y al instante, cuando eso pasa, yo empiezo a ver cómo la bola pasó por encima de nosotros y fue y se impactó hacia el otro extremo del horizonte, y oí la explosión, se oyó una explosión muy fuerte. Yo nunca he estado en áreas de bombas, nunca he vivido nada de eso, pero se oyó el impacto tan fuerte que yo empecé a sentir como una punzada en mis oídos, y se oía después como un ruido muy profundo en mis oídos. Entonces yo me toco mis oídos y de mis oídos me estaba saliendo sangre. Yo creo que por poco y se me revientan los tímpanos, o tal vez se reventaron los tímpanos. El sonido fue muy fuerte. En otras palabras, era algo que era poco, no se podía soportar, vaya, y era algo que era escandalizante. Yo creo que sí, que a pesar de que fue a muchas millas de distancia, si se oyó ese impacto fue porque causó demasiado daño. O sea, no fue poco el daño, sino mucho el daño que causó. En ese momento, al instante, yo ya estaba en la atmósfera. No sé cómo, pero yo creo que mi cuerpo se movía conforme al deseo, me imagino, hasta cierto punto, porque yo deseaba saber qué estaba pasando, y en el instante cuando yo cierro y abro mis ojos, yo ya estaba en la atmósfera, mirando al cielo, a la tierra desde la atmósfera, desde fuera. Y yo vi el daño que había causado la estrella. La estrella en realidad vi que se impactó en el norte de Inglaterra. Esto había afectado demasiado la parte del norte. Incluso el impacto fue tan grande que destruyó, ¿verdad? Impactó en áreas alrededor desde Irlanda hasta Noruega. Vi cómo el polo norte, ¿verdad? Fue impactado también por la misma explosión. Y yo vi exactamente por donde había pasado, ¿verdad? Vi que la bola de fuego había venido desde lo que era el norte de Italia, fue donde ya pegó en tierra, desde el norte de Italia, pero no pegó hasta tierra, sino entró a nuestra atmósfera. Pero donde entró a la atmósfera, en el norte de Italia, empezó a quemar desde el norte de Italia toda la parte noroeste del país de Francia, y fue al último y se impactó, ¿verdad?, en el norte de Inglaterra. Ahora, yo vi lo que pasó, vi el mapa, ¿verdad? Vi cómo se hizo como una mancha negra donde fue quemando todo lo que estaba a su paso. Pero también vi cómo el polo norte empezó como a derretirse, y el polo empezó a derretirse, y yo vi que se provocaron grandes incendios por todo lo que había quemado esta estrella o esta cosa, no sé, meteorito, algo, el nombre que se le quiera dar. Y esta bola de fuego que entró, quemó, y muchos árboles estaban incendiados, y como el polo norte empezó a derretirse, yo lo vi cómo se derretía, mis ojos alcanzaban a visualizarlo todo, no sé cómo, pero lo hacían, y podía ver lo que estaba sucediendo, estaba al tanto de lo que estaba pasando, y vi cómo el agua empezó a incrementar, ¿verdad? El agua dulce empezó a incrementar, y esto estaba afectando a los océanos, estaba afectando el clima, estaba afectando incluso las pequeñas islas o costas, ¿verdad?, de Europa.
porque el agua estaba empezando a incrementar ahora, pero había algo. El agua, cuando fue impactada, yo veía que era algo, no sé si sería radiación, no sería algo que soltó esta estrella, que empezó a hacer el agua amarga, empezó a hacer el agua como que la gente ya no se la podía tomar, porque yo veía gente que se acercaba a la orilla de los ríos y trataba de tomar agua y no la soportaba. Era como si estuvieran probando agua de mar, salada, sucia, no sé, qué sé yo, pero era algo amargo. Yo le miraba la cara, digo yo que es amargo porque le miraba la cara a la gente, ¿verdad? Que hacía cara así como cuando comes algo amargo. De repente al instante yo ya estaba se volvió a cerrar mis ojos desde la atmósfera y al instante yo ya estaba aquí en Laredo, Texas, y estaba aquí cerca de donde yo vivo. Yo vivo en el área que se conoce como Las Minas o Mines Road, y es muy notorio por aquí porque hay unos apartamentos amarillos altos, se ven desde la calle principal, y enfrente de como a una cuadra, enfrente de esos departamentos, queda la calle principal que se llama la calle de las Minas, o el camino a las Minas, y hay dos bancos, un banco que se llama Compass y el otro banco se llama IBC. Y estos bancos están realmente mero enfrente de la calle principal, y yo estaba de repente de pie entre esos bancos. Cuando yo estoy caminando por ahí hay un área donde se espera el autobús para la gente que toma el autobús. Yo empecé a ver que una señora estaba gritando y decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Decía una señora, yo creo un poco traumada hasta cierto punto. Dijo, ¿cómo puede ser posible? Dijo que esto haya sucedido. Para nosotros yo creo que no era tan tarde, yo creo que eran como las 9 de la noche, qué sé yo, 9 y fracción. Nuevamente no sé por qué, pero yo sabía que más o menos en esa hora. Cuando yo llegué aquí a Laredo, estaba todo oscuro y veía a la gente que corría de un lado para otro. Muchos estaban metiendo a la gasolinera y estaban robando. Se había perdido un poco el orden. Veía a la policía trabajar bastante, había militares, pero no eran militares como los Marines o la Navy o incluso el Army, eran diferentes, no sé qué eran. Creo que, no sé si no me equivoco y mi memoria recuerda bien, creo que se llamaban lifeguards o algo por ahí, y estaban venían en tanques y otros venían a pie entre las calles, y yo veía que estaban tratando de poner orden, porque como acababa de suceder eso en Europa y allá pasó en la madrugada, pero aquí todavía aunque ya era de noche, era todavía temprano. Entonces la gente, yo creo que lo estaba viendo en las noticias, qué sé yo, y salieron a la calle asustados. De repente, cuando yo estoy viendo a esta señora que dice, primero miles de personas desaparecen, dice, y ahora viene esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Decía la señora, una señora ya mayor, qué sé yo, de algunos 60 años, más o menos, 70 y tantos, y ella lloraba muy desconsolada, lloraba como desesperada. En ese momento yo voy ahí a la avenida principal, que es donde estoy, y me llama mucho la atención que cuando yo volteo de estar viendo a la señora ya era de día, era como si hubieran avanzado algunas horas, y veo en el estacionamiento del banco Compass, veo justamente enfrente de donde se espera el autobús, en la acera,
veía un montón de gente que estaban como en bolita, como en bola alrededor, como que, y algunos estaban agachados, los alcanzaba a ver como que estaban tratando de agarrar algo, algo así me dio la impresión. Entonces me acerqué a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando me acerco a ver nuevamente, verdad, vi algo muy desagradable. Dios me libre, verdad, y libre a muchos de los líderes para que no tengan que pasar lo que yo vi que pasaba. Para mí es difícil esto porque las personas que yo vi, una de esas personas yo la conozco. Es un pastor local y a mí yo le he tenido mucho respeto, ¿verdad?, y cariño, y cuando yo vi eso me impactó mucho. Incluso ahorita ustedes, si no se han dado cuenta, ¿verdad?, mientras que yo cuento esto, les pido disculpas porque mi voz se corta. De hecho, en este momento lloro, ¿verdad? Lloro de tristeza, de desesperación hasta cierto punto, porque hay gente que por más que uno trate de darles el consejo del Señor, ¿verdad?, no toman mucho en cuenta eso. Y a mí me dolió mucho ver la condición en la que yo vi a estas personas. Era deplorable, era algo, se puede decir, macabro hasta cierto punto. Yo vi cómo la gente empezaba a estirarle las orejas con sus uñas. Las mujeres arrancaban las orejas de estas personas. Yo vi a 2 personas en particular, creo que tenían como 3 o 4 ahí, y los agarraban. Otros les traían mucho cabello con las manos, se los estiraban, y la gente que estaba siendo torturada gritaba de una manera horrible, gritaban de una manera con dolor, pues por supuesto. Les estaban arrancando pedazos de su carne mientras que ellos estaban vivos todavía, y sus cabellos, las narices, yo veía que se traían pedazos de narices entre las uñas, las mujeres que estiraban y jalaban. Yo veía como hombres desmembraban a estas personas, les arrancaban los brazos, los pies. Yo miraba como otros los dañaban, los cortaban con cosas que tuvieran en la mano. A uno de ellos lo vi con una pequeña navaja, a otro lo vi con un pedazo de vidrio, cortándole la cara, pero con un odio. Yo nunca había visto que alguien se ensañara tanto con una persona. Estas personas que los rodeaban estaban enloquecidos, estaban sedientos de sangre, mirabas en sus rostros, en sus ojos, el deseo de matar, de destruir, de hacer daño. No sé qué es lo que estaba pasando. Yo en ese momento me cayó, ¿verdad?, como decimos nosotros, me puse al día, como quien dice, o me cayó el 20, como decimos, un dicho, ¿verdad?, aquí de fronterizo, como diciendo, me percaté, me empecé a dar cuenta. No me había dado cuenta de algunas cosas, y empecé a darme cuenta, por ejemplo, que el mundo en el que nosotros, en el que yo estaba en ese momento, no es el mundo como el que es ahorita. Ahorita usted va a la tienda, va, qué sé yo, al H-E-B, a Dollar General, a donde sea, al mall, sales en tu coche, en tu carro, en tu camioneta, aquí al parque, y sientes un poco de seguridad. Al menos sabes que tus fronteras están siendo vigiladas. Hay gente que se dedica a tener paz. Hay algo en el ambiente, ¿verdad?, que te da paz, que te hace sentir tranquilidad. En este mundo en el que yo me encontraba, era algo totalmente opuesto. Se respiraba miedo, temor, incertidumbre. Era como que no había paz, no había sosiego. La gente no tenía juicio, no tenía razón, no tenía temor a nada, ni a la ley, ni a Dios, mucho menos. Ni siquiera tenían el concepto